Voy a hacer esa presentación, que espero que no lleve más de unos 20 minutos, y después quedamos abiertos para charlar con ustedes. Me presento más formalmente, mi nombre es Juan Gaitán, yo soy ingeniero agrónomo, soy colega, digamos, entiendo que ustedes también, me imagino, serán agrónomos, de la Universidad de Luján. Luego hice mi maestría y doctorado en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y bueno, trabajé en INTA 20 años, desde el 2003 hasta marzo de este año, primero en Patagonia hasta el 2015, en el INTA Bariloche, y desde el 2015 hasta ahora en el Instituto de Suelos de Castelar. Y bueno, actualmente sigo como investigador de CONICET y como docente de conservación de suelos en Luján. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla. Acá está. Aquí está. Bueno, ¿se ve, cierto? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. bueno, la idea entonces es comentarles un poco el trabajo del mapa de almacenamiento de carbono en los suelos de nuestro país. Esto, bueno, simplemente para recordar muy por arriba y brevemente, ¿no? El carbono en los suelos, ¿de dónde viene? Bueno, como todos sabemos, ¿no? Las plantas toman el dióxido de carbono de la atmósfera a través del proceso de fotosíntesis y lo transforman en material vegetal, digamos, forma parte de las estructuras vegetales. Y bueno, a medida que esas plantas van muriendo y aportando los restos vegetales al suelo, ese material vegetal muerto se va incorporando a través de la actividad de los microorganismos que usan ese material vegetal como fuente de alimentación, digamos, y producto de la actividad de esos microorganismos, esos compuestos orgánicos se van transformando en lo que es la materia orgánica del suelo, que son compuestos orgánicos más o menos complejos y más o menos estables, que se forman parte de lo que es la materia orgánica del suelo. Y el principal componente de esa materia orgánica, alrededor de casi un 50% de la materia orgánica, es el carbono, ¿sí? Por el elemento carbono es el principal componente de la materia orgánica. Y bueno, y parte a su vez de esa materia orgánica vuelve, de ese carbono orgánico acumulado en el suelo, vuelve a la atmósfera a través de lo que es la respiración de los microorganismos, ¿no? Entonces se forma un ciclo, ¿no? Entre el dióxido de carbono de la atmósfera y el carbono almacenado en los suelos. Y entonces el carbono es muy importante fundamentalmente por estas dos razones, ¿no? La materia orgánica y el carbono orgánico son tal vez el principal indicador de la calidad del suelo. Sabemos, ¿no? Muchas de las propiedades y características del suelo dependen de la materia orgánica, fundamentalmente la fertilidad, la disponibilidad de algunos nutrientes como el nitrógeno, el azufre, tal vez en menor medida, dependen, digamos, de los niveles de materia orgánica y de la dinámica de esa materia orgánica. Y a su vez muchas propiedades físicas, digamos, también, ¿no? La materia orgánica le da estabilidad a la estructura del suelo y de esa manera influye todo lo que es el movimiento de agua y aire y lo que es la fertilidad física del suelo. Entonces, la materia orgánica, el carbono, es tal vez el principal indicador de calidad del suelo. Y por otro lado, es importante también interviene en lo que es la regulación del clima. Al secuestrar dióxido de carbono en la atmósfera y fijarlo en el suelo, de esa manera estamos contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Como sabemos, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando, eso contribuye al cambio climático global, y bueno, una manera de mitigar eso es retirar, digamos, dióxido de carbono en la atmósfera y fijarlo en el suelo. Entonces, el carbono en el suelo cumple dos funciones fundamentales. Una tiene que ver con lo que es más en la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de la producción de alimentos y la calidad del suelo para esa producción de alimentos, y por otro lado, en lo que es la regulación del clima global. Entonces, si nosotros logramos incrementar las reservas de carbono en el suelo, generamos una especie de círculo de ganar-ganar, digamos, porque estamos
favoreciendo estas dos funciones importantes que cumple el carbono en el suelo, ¿no? Bueno, acá vemos un poco los principales pools de carbono en el planeta, y el suelo es el principal reservorio, alrededor de 1500 petagramos almacenados en los suelos del mundo hasta 1 metro de profundidad, y esa cantidad es aproximadamente el doble del carbono que hay en la atmósfera, y casi unas 3 veces el carbono almacenado en la vegetación, es decir que la cantidad de carbono almacenado en los suelos es el principal pool, el principal reservorio de carbono en el planeta, ¿no? Y entonces nuestro objetivo era justamente conocer, cuantificar y poder mapear este reservorio de carbono en los suelos de nuestro país, eso poder expresarlo en un mapa que nos muestre el almacenamiento de carbono en el suelo en toneladas por hectárea en los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo para todo nuestro país, ¿sí? Entonces queremos cuantificar un poco este pool, este compartimento, digamos, en los suelos de nuestro país. Ese era el objetivo, y para eso, bueno, trabajamos con juntar datos de campo, de carbono medido en sitios en terreno, alrededor de casi 5400 sitios que se ven acá, la distribución de estos puntos amarillos en el mapa, son los lugares donde teníamos medido el reservorio, el almacenamiento de carbono en el suelo hasta los primeros 30 centímetros, y esas mediciones fueron tomadas entre 2015 y 2022, o sea que nos permiten elaborar un mapa con datos actuales, digamos, ¿no? Y esos datos provienen de diferentes fuentes, de varios proyectos de INTA y también de la Secretaría de Agricultura, el ONSA, el Observatorio Nacional de Suelos Agropecuarios, que el Ministerio lleva adelante, y también de iniciativas de asociaciones de productores privadas como ACREA y APRESID, que también ellos contaban con datos de campo medidos y también los sumaron a este proyecto. Entonces, bueno, acá están un poco las diferentes fuentes de información que aportaron los datos de terreno para elaborar el mapa. Por otro lado, esos datos de puntos, lo que buscamos es generar una metodología que nos permita extrapolar a los lugares no medidos, digamos, ¿no? Y de esa manera generar un mapa continuo de todo el territorio. Y para eso recopilamos unas 38 variables explicativas de lo que puede ser el carbono en el suelo. Sabemos que el carbono depende, cuánto carbono hay en el suelo depende de factores climáticos, topográficos, de suelo y de la vegetación. Y entonces recopilamos diferentes variables de clima, fundamentalmente temperatura, precipitación, variables de la topografía como pendiente, altitud, etcétera, de suelo, el porcentaje de arcilla, la tasa de erosión y índices derivados en suelos remotos relacionados con la actividad de la vegetación, ¿sí? Entonces, a partir de estas 38 posibles variables explicativas, hicimos un primer análisis que era seleccionar cuáles de esas 38 contribuían a explicar significativamente la distribución del carbono, y nos quedamos con una selección de 10, que son las que están pintadas acá en rojo, que son las que finalmente usamos para modelar. Ahí entran principalmente variables climáticas, una de suelo y 2 de vegetación. Entonces, con estas 10 variables explicativas y los 5400 puntos, se hizo un trabajo de modelización, eso implementado en la plataforma Google Earth Engine, que permite trabajar con toda esta información geoespacial. Y bueno, el algoritmo de clasificación que usamos es Random Forest, y bueno, y de esa manera elaboramos este mapa que les muestro acá en la imagen. Yo veo que está Víctor levantando la mano, no sé si Víctor querés hacer ahora una pregunta o al final, no sé cómo quieras. Estás con el micrófono apagado. Perdón. No, Juan, te decía que si querés la hago al final, como vos prefieras. No te quiero... Bueno, si quieren hacemos todo al final, pasamos al final a todo el diálogo y preguntas. Bueno, entonces les comentaba, este es el mapa que
lo pusimos a disposición en una app que permite generar también Google Earth Engine, que esta es la dirección. Esto se publicó en las diferentes difusión que hizo el INTA, esta página, así que tal vez ustedes la han visto, pero si no la tienen, acá está el link. Yo después le voy a pasar a Daniela esta presentación como para que puedan tener acceso a esto. Pero bueno, se entra, digamos, por esta dirección y eso permite visualizar esta imagen que estamos viendo acá y, bueno, navegar sobre el mapa, hacer zoom, ir, mirar diferentes zonas, y también haciendo clic en diferentes puntos de interés, eso permite visualizar el valor estimado de carbono en ese punto. Y también desde esta misma app hay un link, como se ve acá en azul, que permite acceder al informe técnico, digamos, que acompaña este mapa, donde se explica toda la metodología en detalle. Así que toda esa información se puede consultar ahí. Y también el mapa fue subido, la gente de FAO vio la publicación y se interesaron en subirlos a esta plataforma que es de FAO, que se llama EarthMap, que es una especie de repositorio de mapas que permite cruzar capas y obtener información. Entonces, bueno, se subió a esta plataforma y esto permite, por ejemplo, cruzar el mapa de carbono con, por ejemplo, el mapa de departamentos y obtener las estadísticas. Como se ve acá, por ejemplo, este es el departamento de Ayacucho y podemos ver la cantidad de toneladas totales de ese departamento, la máxima, la mínima, la media. Es decir, nos permite extraer información agregada a un nivel espacial, en este caso es departamento, pero también se puede hacer a nivel provincia, o mismo el usuario puede dibujar un polígono de su interés, por ejemplo, un campo, un predio de un productor, puede dibujar sus límites y obtener los datos, digamos, a nivel de esa área de interés que las personas definan y pueden dibujar acá y consultar y obtener la información de ese entorno, ¿sí? Entonces, bueno, es otra forma en la cual está disponible el mapa y eso se ingresa a través de este link que está acá. Bueno, hasta acá lo que es el trabajo y ahora les contaría algunas ideas de cómo, al menos pienso yo, que esto debería continuarse a futuro y posibles utilidades o aplicaciones que eso tendría. Entonces acá ya entramos un poco en el terreno más de las ideas y que no forman por ahí parte de esta publicación. Así que bueno. En cuanto a cómo continuar con esto, que es una línea de base para nosotros, ¿no? Es el mapa de carbono actual de Argentina y eso nos sirve como una línea de base para continuar, digamos, después con monitoreo futuro, para ir viendo cambios. Y entonces, pensando un poco a futuro, un poco lo que podemos hacer es tomar la experiencia y replicar lo que ya se viene haciendo en la región patagónica. En Patagonia tenemos una red de monitoreo que se llama Red Maras, que implementamos en INTA a partir del año 2007, más o menos. Que esa red de monitoreo tiene alrededor de 450 sitios permanentes de monitoreo en la región patagónica, que son todos estos puntos, en los cuales ya se vienen midiendo indicadores de suelo y vegetación ya hace más de 15 años. ¿Sí? Entonces es una red de monitoreo que ya tiene cierta continuidad e historia, y nos puede dar algunas ideas de cómo continuar este trabajo a nivel nacional. Bueno, esos sitios de Patagonia, en la red Mara, fundamentalmente consisten en 3 transectas ubicadas en predios de productores donde medimos en esas transectas diferentes indicadores de suelo y vegetación, entre ellos el carbono en el suelo. Hay un manual de protocolo donde está todo explicado, digamos, cómo se evalúan los sitios, de manera que un sitio medido por un grupo en Neuquén sea comparable con un sitio medido en Tierra del Fuego por otro grupo, y obtener indicadores que puedan ser comparables entre zonas, ¿no? Y de esa red, bueno, fíjense, por ejemplo, este es uno de los sitios de la red Maras, medido en el año 2009, 2016 y 2020. Fíjense los cambios, ¿no?, que va habiendo
ahí en el campo a lo largo del tiempo, y bueno, lo que nos permite esta red, estos sitios de la red, es medir con datos, indicadores técnicos, científicos, documentar y evaluar estos cambios que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Y si eso lo hacemos en una red de muchos sitios, en un territorio amplio, nos permite ir pudiendo monitorear y documentar y mostrar los cambios que van ocurriendo en los ecosistemas, ¿no? Y entonces, para la red MARAS, yo les decía que ya se viene midiendo desde el año 2007, y una de las variables que medimos es el carbono, podemos empezar a hacer ya mapas, empezar a analizar cambios en el tiempo, en los niveles de carbono. Entonces, fíjense, este mapita muestra puntos, en amarillito son sitios medidos alrededor del año 2020, son 211 sitios, y los marroncitos son alrededor también de 200 sitios, pero medidos en el año 2010. Y entonces, bueno, aplicando la misma metodología de random forest y de modelización, podemos hacer dos mapas, el mapa del año 2010 y el mapa del año 2020, es decir, tener como dos fotos del carbono en el suelo en dos momentos, y entonces comparar esas dos fotos, hacer la diferencia entre cuánto había en 2020 versus cuánto había en 2010 y obtener un mapa de cambios, como este. Esto nos muestra para la región Patagonia el cambio en los niveles de carbono en el suelo entre el 2020 y el 2010. En verdecitos claros y más oscuros son las áreas que ganaron carbono, y los amarillitos, naranjas y rojos son áreas que perdieron carbono. ¿Sí? Entonces, bueno, ya podemos ir empezando a respondernos algunas preguntas de, bueno, los suelos de la Patagonia están ganando, están perdiendo carbono, están estables, dónde ocurre una cosa, dónde ocurre otra. Y atado con eso viene la posibilidad de analizar la pregunta siguiente, que es ¿a qué se deben esas variaciones? ¿Por qué esta zona ganó y esta zona perdió? Y comprender esas causas nos puede dar luego pistas para el manejo también, ¿no? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, estos mapas muestran la tendencia de las precipitaciones en el periodo 10-20, digamos. Y entonces vemos que hay áreas donde tendió a llover más, que son estas rojitas, y áreas donde llovió menos, las azules. Esta es tendencia de la vegetación, del índice NDVI, donde la vegetación tendió a crecer más, son las zonas azules. Y estos son tendencias de las temperaturas. Cuanto más rojo, oscuro, más se calentó, digamos, ¿no? Entonces vemos que hay patrones que están relacionados con las variaciones en el carbono. O sea, vemos que las áreas que tendieron a ganar carbono parecen estar relacionadas con tendencias positivas en las precipitaciones, coinciden más o menos con estas áreas. Tendencias positivas en el NDVI y aumentos leves de temperatura. Mientras que las áreas que perdieron carbono aparecen más asociadas a áreas con tendencias negativas en las precipitaciones. Fíjense, acá en el sur de Chubut tendió a llover menos, la actividad de la vegetación fue disminuyendo también, y las temperaturas aumentaron mucho en esa zona. Entonces, vemos que el clima ejerce un control muy importante sobre el carbono en estas áreas semiáridas. El carbono parece responder a las variaciones en el clima en esta zona. Digamos, en las zonas donde tendió a llover más, eso favorece la actividad de la vegetación, y eso termina impactando en aumentar los niveles de carbono en los suelos, ¿no? Entonces, y esa información a nivel regional me parece que es muy importante también para luego interpretar cambios por ahí a un nivel de predio, ¿no? Porque, digamos, imaginen que nosotros tenemos un campo donde implementamos algún plan de buenas prácticas o de mejoras, y pasados 5 años volvemos a medir el carbono, ¿no? Y tal vez si estamos en esta zona ubicados, vamos a encontrar que perdimos carbono. Pero tal vez eso se debe a un proceso más de orden regional,
y no a que hicimos mal las cosas nosotros en nuestro predio, ¿no? Entonces me parece que la información regional es fundamental para interpretar cambios a nivel predial. Y tal vez si nuestro predio está ubicado en la zona verde, tal vez encontremos un aumento en el carbono más importante y en ese caso sí veríamos un progreso, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vemos un poco acá, ¿no? Esto es una hipótesis, un ejemplo gráfico nada más de esto que estaba diciendo, ¿no? Supongamos que tenemos en esta región un conjunto de predios que vienen aplicando algún sistema de buenas prácticas y medimos el carbono en esos predios y en el tiempo 1 nos da este valor. Y volvemos a medir, por ejemplo, dentro de 5 años y vemos que el carbono en el suelo no aumentó en nuestros predios que vienen aplicando buenas prácticas. Y eso, bueno, puede llevar a ciertas conclusiones, decir, bueno, pero entonces no sirvió de nada aplicar nuestras buenas prácticas si no logramos aumentar el carbono. Pero si usamos la información de contexto más regional, por ejemplo, si nosotros tenemos un mapa de carbono de la región toda esta, del recuadro este rojo, y comparamos los predios estos versus la región, tal vez nos podemos encontrar con esta situación, ¿no? Donde la región perdió carbono en los 5 años. Entonces la conclusión ya cambia un poco respecto a la conclusión inicial que eran nuestros predios de buenas prácticas no aumentaron el carbono. Porque cuando lo comparamos con la región donde están ubicados, tal vez era de esperar que esos predios hubiesen perdido, ¿sí? Entonces, me parece que la información de contexto nacional o regional es sumamente importante para después hacer monitoreos más finos y entender la dinámica a nivel predial, ¿sí? Si bien la información de un mapa nacional no es directamente, obviamente, aplicable a un predio, porque hay una cuestión de escala, que no permite hacer, digamos, ese salto de escala tan grande, pero sí me parece que es importante la información que brinda como un contexto para hacer medición e interpretar mejor las diferencias a nivel de predio. Y entonces, bueno, pasando a algunas conclusiones y comentarios finales, bueno, uno de los resultados que obtuvimos en este trabajo es que pudimos cuantificar la reserva total de carbono en los suelos de nuestro país alrededor de 13.250 millones de toneladas de carbono a nivel nacional, y eso es cerca de un 2% del carbono almacenado en los suelos. Y bueno, Argentina es el 10º país del mundo en reservas de carbono en los suelos. Y esta reserva de carbono equivale, si la pasamos a dióxido de carbono, que es la forma en la cual se pierde, digamos, el carbono al suelo, equivale a 48.600 millones de toneladas, un número enorme, pero que es interesante contrastarlo con las emisiones totales del país anual, que son alrededor de 366 millones de toneladas. Es decir, que la cantidad de carbono almacenada en los suelos es aproximadamente 130 veces lo que el país emite en un año, ¿sí? O sea que tenemos 130 veces carbono acumulado en relación a lo que emitimos en un año. Y esto nos lleva también a pensar que si lograríamos pequeños incrementos en la cantidad de carbono acumulada en los suelos, eso podría tener un impacto muy grande en el balance global de carbono del país, ¿sí? Si tenemos este pool tan grande y nosotros logramos incrementarlo un poquito, tal vez no sé, un 1%, al ser un pool tan grande, eso impactaría mucho en el balance de carbono del país. Y podríamos contribuir a mitigar, ¿no? el cambio climático y demostrar eso en, por ejemplo, los informes que el país tiene que elevar periódicamente a la Convención, ante el IPCC, la Convención de Cambio Climático, ¿no? O sea, otra de las utilidades que tiene este mapa es que le sirve a la Argentina para reportar ante estas iniciativas internacionales los balances de carbono y demás. Bueno, también el mapa es una línea de base en la que se pueden basar futuros esquemas de comercio de carbono, futuro, que a veces es un tema en el que yo no soy para nada especialista, pero que escucho que cada vez se habla más, ¿no? Del tema de mercados de bonos de carbono.
y bueno, tener una línea de base es importante para eso. También nos ayuda a identificar y priorizar áreas potenciales para este tipo de proyectos basados en el secuestro de carbono en los suelos. Y por último, bueno, todo esto, para sostener, digamos, todo esto y poder ir actualizando periódicamente el futuro del mapa, es fundamental tener redes de monitoreo de sitios, que formen una red de monitoreo a largo plazo, de manera de generar los datos primarios que nos permitan dentro de 4 o 5 años volver a generar este mapa, repetirlo y ya empezar a poder analizar cambios. Como lo que veíamos en Patagonia, que ya lo pudimos hacer porque teníamos una red más antigua, bueno, eso mismo habría que replicarlo a nivel nacional y consolidar una red de largo plazo. Y bueno, para eso a mí me tocó coordinar en INTA un proyecto donde buscamos justamente empezar a desarrollar una red de largo plazo, ¿no? Donde tengamos redes de monitoreo para cada tipo de grandes ecosistemas del país, por ejemplo, una red de bosques, una red de parcelas en tierras agropecuarias, en pastizales húmedos, en pastizales áridos, y en esa red de sitios que todas compartan un conjunto mínimo de indicadores que permitan hacer luego comparaciones y nos permitan analizar esos datos en conjunto luego. Bien, entonces, y esto excede lo que es el carbono en el suelo, porque también proponemos y estamos midiendo indicadores de la vegetación, del uso, otros indicadores del suelo, además del carbono, o sea, que nos permita hacer el seguimiento de otros indicadores y variables del estado de salud de los ecosistemas, ¿no? Y bueno, y todo eso, esas mediciones en estas redes, hacerlo a través de protocolos, ¿sí? Escribir protocolos para que los métodos de medición sean iguales en las diferentes regiones del país, porque obviamente en esto intervienen personas de diferentes regiones, y lo que necesitamos es que todos tomen las mediciones de la misma manera, para que después podamos tener datos comparables y no mezclar peras con manzanas, digamos, cuando hacemos los análisis. Entonces es importante la elaboración de protocolos con los métodos y las formas de medición de los diferentes indicadores, y todo eso se vuelca luego en bases de datos compartidas que nos permitan consolidar la información a nivel nacional y esos datos primarios, ¿no? Supongamos que esta sea hipotéticamente nuestra red de monitoreo permanente, luego esos datos primarios, a través de procesos de modelados y demás, nos permiten generar información temática, como el mapa de carbono, pero también otra, como mapas de cambios de uso y cobertura en el suelo, procesos de degradación de tierras como la erosión hídrica, o interpretar las variaciones de índices satelitales con datos de terreno que nos permitan entender qué significan esas variaciones. Es decir, nos permite generar mucha información espacial y de escala nacional de muchos procesos relacionados con la conservación de los recursos naturales del país, no solamente el carbón, ¿no? Entonces, fundamentalmente, un poco lo que se propone es generar un poco este círculo virtuoso de medir y analizar para generar evidencia científica y usar esa evidencia científica para la toma de mejores decisiones, que esas mejores decisiones se traduzcan en un mejor manejo, digamos, de nuestros recursos naturales, y que nuestro instrumento de medición pueda captar esas mejoras y generar nueva evidencia científica que a su vez nos lleva a mejores decisiones, es decir, un proceso de mejora continua, ¿no? De medición para generar evidencia para mejores decisiones de manejo. Bueno, acá termino mi presentación, les agradezco la atención y ahora sí podemos, si quieren, pasar a preguntas o diálogo. Creo que dejo de compartir acá mejor, ¿no? Ahí está.
Bueno, Pablo Grosso, Bueno, Juan, aparte de la mano levantada, tendría que haber estado la mano del aplauso. Realmente excelente sí, muy trabajo, bueno. muy bueno y bueno, muy necesario para el país, no solamente desde el punto de vista técnico y científico, que es donde vos lo has estado trabajando junto con el equipo de colaboradores, sino también, y como lo mencionaste en algún momento de la charla, para que Argentina tenga parámetros sólidos, técnicos y científicos, cuando de alguna manera somos atacados del exterior y no tenemos o no teníamos de qué manera responder a esos. Porque por lo que vos bien mostraste, o sea, no estamos tan mal en reserva de dióxido de carbono, en el balance de dióxido de carbono, con lo que estamos entre los 10 mejores países del mundo, si entendí bien. O sea Sí, que creo que todo este tipo de trabajos como el que vos has encarado son fundamentales desde todo punto de vista, o sea, desde el punto de vista agronómico, científico, pero también para que, no sé, Cancillería o todos los que tienen que responder de Argentina hacia el mundo tengan las bases necesarias para poder mostrar cómo realmente es el tema, ¿no es cierto? Bueno, sí. muchas gracias. Después tenía otras cosas, unas preguntas más, pero dejo paso al resto del equipo. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. No, simplemente agregar un comentario. Exactamente, o sea, lo que buscamos también con esto es generar la información que le permita al país, digamos, de alguna manera tener elementos de negociación en estas iniciativas internacionales. No sabemos que la Unión Europea está poniendo nuevas reglas ahora para el comercio, ¿no?, de productos y demás, y yo creo que vieron el dicho ese además de ser hay que parecer. Bueno, en nuestro caso, además de poder secuestrar carbono, tenemos que poder demostrarlo también ante la comunidad internacional. Y la manera de demostrarlo es con datos técnicos, sólidos y científicos, validados. No alcanza con decir, secuestramos carbono, sino que hay que poder también demostrar. Y la manera a mí me parece que es esta, digamos, de generar los datos necesarios y procesados de una manera científica, sólida y como lo se hace en el mundo, digamos, para poder mostrarlo. Bueno, está Víctor también con la mano levantada. Sí, no sé si Víctor querés preguntar vos primero que Estaba habías. Fernando. Bueno, va de vos, Fernando, nomás. No, estaba Víctor primero, no hay problema. Bueno, gracias. No, la pregunta va por el lado del equipo de trabajo, un poco preguntarte cómo fue la motivación, digamos, y cómo se organizaron. Entiendo que no estaba INTA solamente, y si está previsto y planificado una línea de continuidad, ¿no? Un poco para saber cuál sería la certeza de que todos estos caminos que vos marcaste puedan ser transitados y seguir agregando valor a todo este laburo que hicieron. Básicamente va por ahí mi inquietud. Sí. Bueno, a ver, a mí me tocó coordinar en INTA un proyecto nacional sobre monitoreo de la degradación de tierra, entonces desde ese lugar fui armando, digamos, un equipo por todo el país, justamente con esta filosofía de la toma de datos con protocolos y compartir esos datos y coordinar, digamos, eso, de manera que no sean. Porque muchas veces lo que nos pasa a nivel nacional es que cada grupo trabaja aisladamente y hace sus cosas como cada maestrito con su librito, ¿vieron? Cada uno toma y mide las cosas a su manera y después cuando uno quiere comparar eso no son comparables, las cosas pues están medidas de diferente manera o no se comparten los datos. O se superponen en laburo. Exactamente, entonces un poco mi rol de coordinación en ese proyecto fue darle una mirada nacional a todos esos esfuerzos locales, digamos, de que sean tomados los datos con la misma manera, centralizar los envíos al laboratorio, bueno, todo eso se hizo en el marco de ese proyecto y fuimos de alguna manera aglutinando varias iniciativas que ya venían en marcha y ordenándolas, coordinándolas
Luego a eso se sumaron también otros esfuerzos de otras instituciones, la Secretaría de Agricultura, que ellos tienen un proyecto que es el ONSA, donde han medido, muestreado cerca de 1000 sitios en el área agrícola del país. Entonces también aportaron esos datos. Y bueno, y las asociaciones privadas, digamos, de ACREA y APRESIDA, las cuales ya con la cosa en marcha se les mostró y se los invitó a sumarse y que aporten datos y darle, digamos, cuanto más datos podamos tener, le da más solidez, digamos, al trabajo. Y en cuanto a la continuidad, bueno, ahora el INTA está empezando una nueva cartera de proyectos. Yo entiendo que ese proyecto que yo coordinaba va a continuar, pero bueno, ya queda un poco en manos de los que continúen en INTA, digamos, que ya no pasa a ser mi caso, digamos, que yo ya estoy un poco afuera, pero yo voy a seguir tratando de impulsar esas ideas desde otro lugar, digamos, de trabajo, porque me parece fundamental para el país que tengamos una idea como esta que trascienda por ahí lo que es un proyecto y darle una continuidad, lo cual es difícil, porque siempre estas cosas suelen estar atadas a proyectos de investigación de 3, 4 años, y entonces uno por ahí monta toda una red, y el proyecto termina a los 4 años, y eso no se puede abandonar, no puede quedar sujeto a un proyecto de 4 años, tiene que ser algo, una visión de largo plazo del país, tiene que ser una política de Estado monitorear los recursos naturales, a mí me parece. Entonces, bueno, desde el lado que me toque, trato de seguir impulsando un poco esa idea, digamos, de lograr la continuidad a largo plazo de estas iniciativas. Perfecto. Y te agrego una más cortita. Con respecto a cómo está posicionado en el resto del mundo este tipo de relevamientos. O sea, esto nos puso a la altura del mundo, nos puso como pioneros en este tipo de información. ¿Dónde estamos relativamente parados con este nivel de detalle de información? Sí. A ver, no conozco exhaustivamente los 200 países, digamos, el nivel de detalle que tienen, pero me parece que nos ponen en un buen lugar, me parece, tener esta información actualizada. No todos los países lo tienen, obviamente, y sobre todo en países tan grandes como el nuestro, ¿no? El nuestro es el 8º país más grande del mundo, y a medida que tenés un territorio más grande es más difícil también, Obvio. porque hay que abarcar un área más grande. Así que, no, yo creo que nos sitúa en un buen lugar, en un buen punto de arranque, pero esto tiene que continuar, porque esto nos da como decía, nos da una línea de base. Lo rico va a ser cuando dentro de 4 años podamos volver a hacer este mapa y podamos decir, bueno, acá ganamos, acá se perdió, acá estuvo estable. Eso me parece que va a ser lo enriquecedor de esto. Por ahora tenemos una línea de base muy buena, sólida, pero que lo rico va a ser empezar a mirar los cambios. Y sobre todo entender a qué se deben los cambios. Si en una zona estamos ganando carbono, bueno, ¿a qué se debió eso? Y tratar de aprender de eso, digamos. Si se debe a que se están aplicando mejores prácticas, bueno, entonces hay que motivar eso, digamos. Y si en zonas detectamos que estamos perdiendo y lo podemos relacionar con algún manejo inadecuado, bueno, desalentar, ¿no? Estos mapas no es solamente para sentarse a describir y a describir la realidad, sino que también que nos sirvan para la toma de decisiones, ¿no? Y de mejores decisiones. Gracias, Juan, muy amable. Fernando. Sí, ¿cómo andan? Bueno, de vuelta, gracias. Sí, por el lado del estudio está buenísimo que estés acá, la verdad. Siempre en la comisión tratamos de trabajar con los especialistas y cuando salga algo nuevo convocarlos, así que gracias por tu generosidad este tiempo. Sí, tengo un par de preguntas. Arranco por lo último que se me ocurrió. Me parece muy bueno el enfoque, esto que vos hablaste de los reportes globales, las NDC que tenemos que publicar siempre y demás. En ese punto te pregunto si vos sabes si hay mesas intersectoriales o diálogo, y si no las hay, ¿cómo es que nuestro consejo va a propiciar ese diálogo entre expertos, aunque sea? Lo hemos hecho con otros temas como cámaras biológicas, como agroecología, integramos otras redes.
Digo, pensando en, mira, vos hiciste esto, mencionaste CREA, mencionaste APRESID, el consejo está en relación con CREA, con APRESID, con ambiente, nos invitaron a la movilización del gabinete de cambio climático, estamos en relación con la bolsa, hablaste de tecnología y las fotos, viste, está el RETA, el reglamento de tecnología, digo, bueno, ¿cómo podemos unir lo que ellos relevan, que están empezando a relevar sustentabilidad también, con esto? Entonces, las dos preguntas serían esas. ¿Existe ya esa mesa de expertos? Las esferas políticas, digamos, van por otro carril. Digo, pero el punto de vista técnico, si existe, si no, y si no, si ves la posibilidad que nosotros podamos propiciar el ámbito, quizás en un modo muy modesto, y después tengo preguntas más técnicas para hacerte. Bueno, en cuanto a estas mesas de diálogo y demás, mi experiencia es más que nada con organismos públicos, fundamentalmente el Ministerio de Ambiente, que ellos son, digamos, punto focal. Por ejemplo, son los encargados de hacer el informe que se eleva ante la Convención de Lucha contra la Desertificación. Y este mapa es uno de esos insumos que se va a usar para ese informe. Lo mismo con la Dirección de Cambio Climático, también esta información le sirve para los reportes, ¿no?, ante el IPCC y demás. Entonces, toda esta información, digamos, estamos en contacto, está disponible para ellos, la están usando y demás. Ahora, otro tipo de articulaciones y de vínculos que podrían ser posibles, como las que vos mencionabas, y sobre todo con el sector privado, las asociaciones, esto que mencionabas de RETA, yo no lo conozco realmente, no sé qué es, pero o estas, las redes de buenas prácticas, por ejemplo, sé que la provincia de Córdoba tiene Sí. un programa. Sí, ahora Entre Ríos sacó, hace poquito lanzó Ajá. el PASE, que es la sigla de otro programa de buenas prácticas. Bueno, y todo eso no tenemos, digamos, vínculos así muy formales, no existen, digamos, muchos espacios así de diálogo en ese sentido, así que, y me parece que sería fundamental también empezar a articular esfuerzos públicos, privados, porque muchos productores miden carbono, Sí, pues te y pregunto. y si todo eso pudiésemos coordinarlo, y hacer que todas esas mediciones que la gente hace por su cuenta y de una manera cada uno diferente, y demás, si pudiésemos unificarlo en un sistema donde esos datos puedan ser después usados para, por ejemplo, actualizar este mapa, sería un golazo, porque es lo más costoso de esto, ir a los campos, a juntar los datos y demás, tiene un costo grande. Y por otro lado tenemos miles de datos que se hacen todos los años y que no estamos aprovechando. Es una cuestión de organizarnos un poco, me parece. Y No, está esos bien. espacios que vos mencionás sería fundamental para eso. Claro, vos te preguntaba, lo veías, digamos, siempre como oportunidad nosotros eso, ¿no? No, corríjame el resto, pero más que nada de ser ámbito, de llamar a los que saben, todo en nuestro lugar profesional, pero ser ámbito. ¿Sabes por qué pienso esto? Porque me pareció muy interesante en varios sentidos. Y cuando se compartió este trabajo en varios grupos, estaba bueno. Viste, la frase típica, me explicamos como Argentina el 1% de contenido del país, o menos del 1%, como Latinoamérica Sur el 5%. Pero me acuerdo de presenciar debates por WhatsApp que se dan. Sí, no, pero fíjate que es algo, no es de stock, sino que hay que ver el flujo o el balance. Claro, claro. ¿Viste? Y otro dice, lo mismo cuando salió el informe de la NASA. No, bueno, pero es carbono, no es gases de efecto, ojo. Entonces quizás, pienso en voz alta para corregir, y obviamente vos, si me interesa o no me interesa, digo, creo que estaría bueno nosotros como del Consejo, de la Comisión nuestra, propiciar ámbito para decir, mira, sí, el 1% es, pero es hasta acá, el 5% es, pero es hasta acá. Esto demuestra esto, es una foto que se puede correlacionar, pero bajo estas pautas, bajo estas otras no es aplicable. Porque también lo que veo, y más desde mi actividad independiente ahora, es, por ejemplo, hay muchas startups que me vengo juntando, que lo que hacen es decirte, mira, ¿cuánto carbono tenés? Te lo tokenizo, te doy un certificado, y en el fondo, creo que a veces se puede atentar contra sustentabilidad eso. ¿Sí? O sea, setearlo de tal manera, y una sustentabilidad virtual, por así llamarlo, creo que puede llegar a ser contraproducente para lo que queremos como país. ¿No entendés? Entonces creo que estaría bueno nosotros esos datos, quizás hacer como un Q&A, ¿no? Preguntas y respuestas, sólido, firme del Consejo, que nos permita discutir esas cosas, ¿no? Volvillar los ámbitos. Eso es lo que me parece. Porque después,
Lo que vos nombrás, esto es así, o sea, hay un montón de empresas grandes hoy que están midiendo, cada uno tiene su calculadora, las calculadoras no siempre coinciden, todos te dicen, sí, es según la ISO, según el IPCC, pero no siempre te va a coincidir la calculadora. Sí, Y muchos ámbitos también haciendo broker de carbono, bueno, creo que Dani también estás en el tema, o sea, entonces yo digo, vamos a la economía real de esto, ¿no? O sea, estamos bien, bárbaro, perfecto, está medido. Que bueno, vayamos a ese sendero. Eso me preocupa a mí por lo pronto, por todo lo que se viene con Plan Vice, que Comunidad Europea, con restricciones de terceros países y demás, ¿no? sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Fernando. Sí. Bueno, me voy a sumar también a lo que acaba de comentar Fer ahora. Pero antes te quería preguntar, Juan, si tuvieron alguna interconexión con los trabajos que hizo el ingeniero Biglizo, Augusto Biglizo. Lo de él fue más focalizado al tema de producción y producción agrícola, ganadera o bastante ganadera, porque eran en zonas más, digamos, marginales, si tomamos lo que es Pampa Húmeda específicamente. ¿Tuvieron algún contacto con esos trabajos o es parte de lo que vos bien decías, que bueno, que hay que tratar de intercambiar toda esa información? Sí. No sé, Pablo, puntualmente, Biglizo tiene cientos de trabajos y no sé puntualmente a cuál te estás refiriendo, pero yo conozco algunos trabajos de él de carbono que ha hecho y Exacto, eso fue lo que decía. fundamentalmente a través de la aplicación de modelos. ¿Sí? Correcto. Y bueno, en ese sentido yo los conozco a su trabajo, estamos tratando de ahora a partir de esta información ajustar modelos para que le sirva a la Dirección de Cambio Climático para hacer los cálculos de los balances nacionales. Y el tema de esos modelos es que están buenísimos, pero necesitan ser validados, digamos, con información de terreno, ¿no? Y bueno, y un poco el aporte que podemos hacer con estos proyectos es contribuir a la validación de esos modelos. Y generaron modelos mejor ajustados, digamos, que no reproduzcan lo mejor posible la realidad, digamos. Así que en eso estamos también, en trabajar, aprovechar toda esta información para ajustar mejores modelos que nos sirvan para reconstruir un poco la historia hacia atrás también, de cómo fueron los cambios a partir de la aplicación de modelización. Muy bien. Bueno, y después también comentar, bueno, sumar a lo que dijo Fer, acá, mira, todos los que estamos en esta charla del CEPIA, estamos actuando y hemos actuado muy activamente en la Red Nacional de Buenas Prácticas. De hecho, varios de nosotros hemos sido parte del comité ejecutivo, hemos coordinado comisiones, a mí me toca coordinar una pequeña mesa de trabajo sobre producciones sustentables en la red, y todo esto que decía Fer, de poder, digamos, linkear lo tuyo con los trabajos de RETA, de la Bolsa de Cereales y otros trabajos que aparezcan para darle primero una mayor visibilidad y para que se pueda encauzar todo en un único modelo, un único trabajo, ¿no es cierto? No, que no estemos con cosas dispersas, bueno, y en la medida que podamos poner un granito de arena para eso, contá con nosotros, como CEPIA y como integrantes de CEPIA en la red de buenas prácticas. Y Bueno. después, creo que ya te la hizo la pregunta Víctor, pero, por ejemplo, y vos muy bien dijiste, bueno, no conozco la realidad de 200 países, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, de esos 10 países que estamos en la posición 10 como Argentina, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a si es que alguno de ellos, de los grandes, llamale Brasil, Estados Unidos, o sea, de los grandes productores de alimentos como somos nosotros, están dentro de esos 10 o estamos mejor que ellos, estamos más o menos similar? ¿Ese dato aprox lo tenés así a vuelo de pájaro? Sí. Estamos En hablando de general, temas científicos y yo te hablo de vuelo de pájaro, pero bueno, para sí, sí. bajarlo a criollo. No, en general, digamos, el ranking de países por almacenamiento de carbono está en relación con el ranking de superficie, digamos. Cuanto más grande es el país, es más la cantidad de carbono que almacena en su suelo, ¿no? Entonces, Buen punto, pero eso, por ejemplo, pero está bien, ese es el almacenamiento, pero después por ejemplo, China, que tiene dimensiones enormes, o el mismo Estados Unidos, también son, digamos, el balance de carbono de ellos es también tan bueno como lo que pueden conservar, como lo que pueden retener en el suelo.
Sí. Bueno, y en cuanto a eso, hay que tener en cuenta que este mapa es una foto, ¿no? Que no nos dice mucho acerca de si estamos ganando o perdiendo. No nos dice nada acerca del balance. Es lo que hay en este momento. Sí, sí, es una foto. Es una foto, entonces no podemos decir mucho acerca de si estamos secuestrando o perdiendo o no, ¿no? Simplemente nos muestra el stock que hay hoy. Y hay que tener en cuenta que Argentina es el 8º país en extensión en el mundo y es el 10º en la cantidad de carbono secuestrado. O sea que estamos ahí. Perdón. Y este dato del 2% del carbono del mundo almacenado en nuestro suelo, si uno lo compara con... pero bueno, ¿cuánto representa la Argentina en relación a la superficie mundial? Y más o menos también es el 2%. Entonces, digamos, nuestros suelos están ahí en la media del mundo, digamos, ¿no? Incluso tal vez un poquito por debajo, porque somos 8 en extensión, pero 10 en carbono. Y eso es porque 2/3 de nuestro país son áridos, semiáridos, digamos. Entonces, acumulan poco carbono esas zonas áridas. Entonces, nada, nuestra posición relativa en ese ranking está muy influenciada, obviamente, por el tamaño de los países. Bueno, claro, en Como esto un que país decís, grande, entonces acumulamos Muy mucho. claro. Y ahora te hago la última y Bien. no te robo más tu tiempo. Esto es para después trasladarla a la Comisión Forestal, donde también soy parte. ¿Tenés estudios o en tu experiencia, además vos estuviste en el sur, en el INTA de Bariloche, cómo es la diferencia entre un bosque implantado y un bosque natural con respecto al secuestro de carbono? ¿Hay análisis hechos con respecto a Sí. eso? Sí, justamente antes de hacer el mapa nacional hicimos el mapa de bosques nativos, carbono en los bosques nativos, o sea, hicimos la modelización no para todo el país, sino para el área de bosques. Y también hubo un trabajo que no tenía como objetivo hacer un mapa, pero también cuantificaron el stock en los bosques implantados de Argentina. O sea, esos dos trabajos existen. Yo ahora no tengo en mente los valores, digamos, pero están los estudios hechos, Ah. están las publicaciones de esos. Fueron 2 consultorías que se hicieron a pedido del Ministerio de Ambiente de cuantificar el carbono en los bosques nativos y en los bosques implantados. Y también se hicieron comparaciones versus, por ejemplo, los ecosistemas de reemplazo. O sea, si se deforesta un bosque nativo con una agricultura, bueno, cuánto carbono se pierde. No tengo en mente ahora, Pablo, los datos como para mostrarte, pero existe la información. Sí. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gustavo, no sé si querías hacer una consulta, así ya no le robamos más No, tiempo. Súper agradecido. me parece interesante unir el trabajo que está haciendo con el de Gustavo y Dígora, que habla del tema de deforestación. Ya la Unión Europea está hablando de compras con problemas, el que deforesta, o sea que centralizar en un lugar donde hay recursos, como es el trabajo que está haciendo el grupo de Gustavo, me parece interesante como para unir comercio exterior, un trabajo muy específico y un aprendizaje tanto para toda la cadena que nos permitiría sacar más conclusiones, ¿no? Ese es el único comentario. Y gracias por el laburo que está bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, visto que alguna otra consulta, así ya nos pasamos un poquito del tiempo, Juan, te Sí. súper No hay agradecemos. problema. Gracias, Juan. Excelente. En un Muchas momento gracias. se cortó. Muchas gracias, Juan. Excelente. Gracias por la Bueno, predisposición, gracias Juan. Bueno, te despedimos. Gracias entonces. Muchas gracias a gracias. ustedes por el tiempo y el interés. Y bueno, y quedo a disposición si en algún momento les parece que puede ser interesante contar esto ante otros ámbitos y otros interesados y demás, no hay ningún Sí. inconveniente, me pueden, Sí, seguramente no va a pueden faltar contactar. oportunidad, Juan. Bueno, excelente. Muchas Así es. gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. pronto. Hasta luego. Bueno, gente, nos extendimos un poquito, pero bien, se ve que había mucho para preguntarle. Bueno,
Pablo, ¿querés comentar un poquito lo que tenías en mente como para seguir dándole ritmo a la reunión? Sí, cómo no. Habíamos hablado de 2 o 3 puntos, ¿no es cierto? Habíamos Sí, sí. hablado, uno era, bueno, la nota sobre el convenio de Rotterdam por digamos, el comienzo de la prohibición de 3 insumos que eran claves para la producción argentina, y que la red de buenas prácticas envió una nota a la Secretaría de Agricultura explicando los motivos por los cuales sería grave si eso se llevara a cabo. Y bueno, nos pidieron, pidieron si Sepia estaba de acuerdo, que apoyara la nota. Se le envió la nota a Juan y Víctor, como miembros de la comisión directiva, se la elevaron a... lamentablemente esto había muy poco tiempo, porque la recibimos un viernes y había que responder el lunes, o sea, y con el fin de semana en el medio. Se envió la nota y bueno, Juan me confirmó el día de ayer que en las reuniones del convenio de Rotterdam que están siendo llevadas a cabo en este momento se logró ese objetivo. O sea, no creo, estimo que no debe ser solamente por la posición de Argentina, sino por la posición de la mayoría, que se decidió no llevar adelante ese tema en particular, que de nuevo, de acuerdo a lo que mencionaba la nota de las cámaras de CASAF y de CIAFA,